Hola a todos, en este vídeo vamos a comprobar cómo se pueden manejar los archivos JSON desde Python. La idea es exactamente la misma que con CSV. JSON es un formato que se sitúa por encima del archivo de texto y que nos permite guardar datos estructurados. Lo que vamos a hacer entonces es utilizar la clase nota que he preparado aquí para guardarla y recuperarla mediante JSON. Si os fijáis, nota es, como está diciendo, una clase y tiene la estructura año, mes, día, hora y contenido. Las propiedades lo que hacen es convertir la fecha de año, mes, día, hora a una fecha de datetime y obtener directamente el contenido tal cual. Así que si ejecutamos nota.py, obtenemos dos recordatorios, como estamos viendo aquí: año, mes, día, hora y el texto del recordatorio en sí. Vamos a copiar y pegar esto en nuestro archivo .py de archivos JSON. De nuevo tengo que recordaros que no utilicéis el nombre json.py para vuestro archivo, para vuestro código, puesto que vamos a utilizar el módulo de la librería estándar JSON, y en caso de que le llamase json.py intentaría importarse a sí mismo, porque los archivos, los módulos de usuario tienen prioridad sobre los módulos de la librería estándar. Bien, en cualquier caso, lo que tenemos aquí son dos notas que vamos a guardar en una lista de notas. De esta manera ponemos una coma, eso es. De acuerdo, tenemos que importar entonces del módulo nota la clase nota. Y hemos creado esta lista con estas dos notas a base de copiar y pegar el ejemplo que teníamos en el propio módulo nota. Aquí. Bien, la cuestión es que no podemos guardar directamente objetos de la clase nota en JSON, pero sí que es verdad que al final en Python un objeto de la clase nota, vamos a utilizar la consola de Python, un objeto de la clase nota vamos a ver, eso es. De acuerdo. Bien, tiene un objeto de clase nota, tiene una propiedad, un atributo dict, que es exactamente un diccionario con todos los atributos del objeto: año, mes, día, hora y contenido. Este es exactamente el formato que soporta JSON. Se colocan entre llaves el contenido de un objeto y cada uno de los atributos de ese objeto se coloca entre comillas, dos puntos y su valor. Si ese valor es texto, a su vez se entrecomilla también como texto. En caso de que tengamos una colección de objetos, entonces tendríamos pues una lista así y los diferentes objetos separados por comas, así. Es decir, la estructura de un objeto JSON
es recursiva, exceptuando las listas de valores que a su vez pueden ser o no objetos y que, como siempre, se delimitan por llaves. Supongamos, por ejemplo, que en este objeto n tuviésemos, el campo, el atributo fecha, que a su vez estuviese compuesto por año, mes y día. Bien, en este caso sería entonces, como decía, recursivo, y encerraríamos entre llaves estos valores. Año, mes y día con contenido estructurado formando parte de una fecha. De acuerdo. Entonces, lo que vamos a hacer es transformar esta lista de notas en un archivo de texto que va a tener como contenido este formato, coma, así, y finalizando la lista con corchete. En este caso ya no es necesario la segunda coma. Para poder crear este archivo de texto vamos a utilizar el módulo JSON, como estaba diciendo, de la librería estándar, que se va a encargar prácticamente de todo lo que nosotros necesitamos. Para eso vamos a crear un escritor, vamos a llamarle crea archivo JSON con y una lista de notas. Lo que vamos a hacer, para no perdernos, es crear el archivo utilizando prueba.json y la lista de notas que acabamos de crear en el main. Perdón. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero es crear o abrir el archivo para escribir texto, y lo siguiente es escribir en el archivo la lista de notas, pero en formato JSON. Para poder hacer eso no podemos escribirla directamente, porque la lista de notas es una lista de objetos, así que tenemos que crear una nueva lista de manera que cada componente de esa lista sea el diccionario del objeto correspondiente. Vamos a utilizar la comprensión de listas para obtener una lista de diccionarios de objetos nota. De acuerdo, ahora lo que tenemos que hacer es escribir en el archivo esta información, pero en formato JSON. Para eso utilizamos dump. Dump acepta un objeto que vamos a escribir, que es lista notas dict, y un handle de archivo. Y ya está, con esto es suficiente. Si ejecutamos este programa, Python, archivos JSON, termina y vamos a comprobar que lo que tenemos dentro de nuestro archivo JSON es exactamente lo que queríamos. Efectivamente, tenemos el diccionario para uno de los dos objetos, coma, y el diccionario para el segundo objeto, y
todo esto encerrado entre corchetes porque es una lista de diccionarios. Lo que nos queda ahora entonces es recuperar estas notas. Así que lo que vamos a hacer es crear recupera archivo JSON y lo primero es abrir el archivo para lectura como texto. Y si antes utilizamos json.dump, ahora tenemos que utilizar json.load. Solo acepta el handle del archivo y lo que nos recupera es la lista de notas, pero con los diccionarios, ¿no? Evidentemente no con los objetos ya directamente cargados. Para esto lo que necesitamos es hacer un pequeño bucle. Vamos a crear una lista torret. Hacemos entonces un pequeño bucle for nota dict in lista notas dict, y lo que hacemos para esta nota dict es crear un archivo nota, un objeto de la clase nota. Vamos a crearlo todo con ceros, año, mes, día, hora y contenido vacío, y al diccionario de este objeto vacío que acabamos de crear le vamos a asignar el diccionario que acabamos de leer del archivo, y finalmente lo añadimos a torret, que es la lista que vamos a devolver, que devolveremos al final de la función. De acuerdo, entonces por cada nota, objeto nota que leemos en recupera archivo JSON, prueba.json, lo que hacemos simplemente es imprimirla, mostrarla por pantalla, con lo cual se llamará a su método str. Si está bien, veamos, debería aparecer bien. Hay un error aquí, es bastante obvio. Tenemos prueba, no prueba. Bien, ejecutemos y ahí está. Aquí tenemos las dos notas que están almacenadas en el archivo, en formato JSON, y que han sido convertidas a un objeto de la clase nota, como tenemos aquí, y finalmente mostradas por pantalla con este bucle, y se muestran en formato texto a través del método str. Hay una forma que es crear un codificador. Mediante ese codificador podemos guardar y recuperar directamente objetos nota, pero eso os lo dejo para vuestra propia investigación. En cualquier caso lo tenéis en los apuntes de la asignatura, y este método, que es muy sencillo, es bastante sencillo de entender, aunque implique, en el caso de la recuperación, implique procesar la lista de diccionarios de notas recuperados. Es muy sencillo, es muy fácil de entender. Y esto es todo en cuanto a JSON. Esto es todo en cuanto a este vídeo. Seguimos viéndonos en futuros vídeos, o escuchándonos al menos. Adiós.